Linza, if you can, it would be good to mute yourself for the background noise, right? But don't forget Okay. to unmute yourself when you're talking. All right, so we're live. This is the BCH Ignite live stream. Welcome everybody. We're going to do this show in English and Spanish. Vamos a hacer esto en inglés y también al español. Bienvenidos Lynn Surd de CoinSpice, Roberto Garcia de Bitcoin Cash House Venezuela, Jose Araujo of BCH Latam, Oscar Salas of Oscar, tu proyecto se llama Insta Bitcoin, ¿cierto? Sí, correcto. Excellent. Yes. So yeah, I think, so an Oscar of Insta Bitcoin. And of course, my co-host Kusha and myself, George Donley. Let's do it. Hagámoslo. Okay, so yeah, vamos a hacer esto un poquito en inglés, un poquito en español. Roberto, ¿logras escuchar? Sí, perfecto, escucho bien. Excelente, excelente. So, Kusha, what do you think we should talk about first? Introducing the Bitcoin Cash House Venezuela, right? Okay. So, Roberto, can you tell us a little bit about what you're doing, what city you're in, and all that? Roberto, ¿nos puedes contar algo de qué haces, en qué ciudad estás y todo eso? Sí, bueno, en Venezuela, me escuchan, ¿no? Todos con Sí, claridad. sí. Saludos a todos. Muchos Un saludos. gusto. Muy bienvenido. You're very much welcome. Un gusto saludarles a todos ustedes. Gracias por la invitación también, George. Saludos a Coach y a Lincer. Mi proyecto de Bitcoin Cash House en sí era una iniciativa para atender a las personas. En resumen, estrechar la mano de los curiosos, de los que quisieran aprender de Bitcoin Cash. Acá en Venezuela, esta es la ciudad de Barquisimeto, este es el centro occidente del país. Y en sí es una propuesta bastante descentralizada porque cuando me apoyó la gente de Bitcoin.com le dije que no sería una empresa, no quería manejarlo como una corporación, sino que sería simplemente una oficina de atención al público, una oficina con un profesional que ayudara a las personas que quisieran aprender. Obviamente también podríamos hacer coordinación para desarrollar aplicaciones, obviamente hacer el tema de la adopción en la ciudad de Barquisimeto, meetups, talleres, cursos, etc. Y bueno, en sí, masificar el uso de Bitcoin Cash, pero con la capacidad de estrechar la mano tanto del empresario, que quisiera aprender un poco más, tener un lugar donde él se sintiera cómodo y bueno, ir además de tener un lugar en donde pudiera formarse, ¿verdad? Y tener toda la capacidad de aprender de Bitcoin Cash y además del resto de la tecnología que engloba todo lo que sería Bitcoin Cash, los tokens y el gran esquema de publicidad que tiene Bitcoin. Okay, excelente. Espérame un segundo. So, Roberto Garcia of Bitcoin Cash House Venezuela, he's located in the Venezuelan city of Barquisimeto, which is a major city, one of the top cities. And basically, he has an office there, and he attends to the general public who want to learn about Bitcoin Cash, be they businesses, individuals, running the whole gamut of Bitcoin Cash stuff. Excelente, excelente. Y, o sea, si quieren aparecer en el live stream, o sea, es mejor que tengan o video prendido o una foto configurada en el perfil de Zoom, ¿sí? Porque si, por ejemplo, Oscar en este momento no tiene ninguno de los dos, entonces lo podemos escuchar, pero no ver. Oscar, you want to tell us about yourself, what you're doing, what you're up to? Sure. In English or Spanish? It's up to you. Okay.
Okay, so basically right now about Bitcoin Cash, I've been doing meetups in the past. I have this project called Insta Bitcoin, and we aim to spread Bitcoin Cash across Venezuela. And right now, our main objective is to make it work in Maracaibo, which is the city where I live right now in Venezuela. So basically, Insta Bitcoin offers peer-to-peer exchange. We work as like an exchange, and we provide people with bolivares or dollars from U.S. bank accounts in exchange for Bitcoin Cash. So that way, we work as an open door for people to buy BCH and to sell Bitcoin Cash as well, and that helps businesses to actually accept Bitcoin Cash because they have an option to exchange the money to bolivares and dollars. And we also train people to use platforms such as Uphold, maybe, and so they can maybe exchange the Bitcoin Cash to USD using that kind of platforms. So we basically do two things. We provide exchange possibilities, and we also provide education. And we do meetups, as I said before. We do like bi-weekly meetups. Sometimes we do weekly meetups instead. So obviously, right now with the pandemic problem, we haven't we haven't we don't have the capabilities to do new meetups right now. But we will restart by the moment Venezuela opens again its markets. So yeah, that's basically what is Insta Bitcoin. Outstanding. Excellent. Thanks, Oscar. So I'll just translate real quick. So, entonces, Oscar está ubicado en Maracaibo. Su proyecto se llama Insta Bitcoin. Y nos une Sebastián Montes, para que sepan, de BCH Latam. Bienvenido, Sebas. Y Oscar está enfocado en liquidez y en entrenar a la gente. Por ejemplo, con Uphold, hace meetups. Super chévere. So, Jose, why don't you tell, ¿por qué no nos cuentas en qué estás trabajando y dónde vives o pues dónde operas? Hola a todos, voy a hablar en inglés, en español, perdón. ¿Todos me escuchan? Sí. Yo te escucho. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es José Ignacio Araujo, vivo en Caracas, Venezuela, tengo 23 años y bueno, pertenezco a la organización de BCH Latam y estoy operando aquí en mi país natal y actualmente me estoy dedicando a todo lo que tiene que ver con lo que se refiere a las ONGs y a las fundaciones. Adicionalmente a eso, a lo que tiene que referirse con respecto a los planes de negocio y ahorita en todo lo que tiene que referirse por toda esta temporada de la pandemia que hemos estado viviendo, con e-commerce y todo lo de remesas desde otros países para poder entregar combos de manera delivery, ya que aquí en Venezuela no se acostumbraba con normalidad a hacer entregas delivery con personas que pagaban desde otros países para llevarle a sus familiares acá. Es por eso que progresivamente hemos estado construyendo distintas metodologías y realizando alianzas con distintas instituciones, con distintos e-commerce y con distintas empresas que trabajan de manera online para de esta manera poder ofrecerlos adentro de nuestros usuarios que utilizan BCH, Bitcoin Cash, para poder pagar y poder desde cualquier parte del mundo enviar, en este caso, combos o hacer aportes a donaciones o fundaciones desde cualquier parte del mundo hacia Venezuela. Esa es mi labor. Okay, spectacular. So Jose, just to give a short summary in English, Jose works with me on the BCH Latam project. He's based out of Caracas, Venezuela. He's working on some nonprofit, so to coordinate to get some nonprofits to accept Bitcoin Cash and to promote that, on remittances and on combo remittances. Excelente. Lynn, do you wanna go next?
Did we lose Lynn? All right. How about Sebastián? ¿Por qué no sigues tú? Y después Lynn. Claro, claro, de inmediato. ¿Me escuchan todos perfectamente? Sí. Ok, súper. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Sebastián Montes. Vivo en la ciudad de Medellín. Actualmente estamos pues haciendo labor desde acá para BCH Latam, Bitcoin Cash Latam. Es un proyecto que realmente a mí me llama muchísimo la atención. Me gusta muchísimo esto realmente. Durante todo el tiempo que he estado en el mundo cripto y más de la mano de una persona tan experimentada como yo soy esto, ha sido muy enriquecedor realmente para mí y para todo lo que se viene. Actualmente me encuentro trabajando en unos puntos focales que son muy importantes, centralizado en el hecho de trabajar en la recolección de comerciantes, ahora por medio de la pandemia, de manera digital. Entonces hay una base de datos que previamente teníamos en la cual estamos segmentando todos los comerciantes que alguna vez han tenido algún tipo de relación con el mundo de las criptomonedas, y allí entonces estoy dando comunicación directa con ellos para contarles acerca del proyecto y cómo ellos pueden beneficiarse ya realmente en este momento, que es supremamente importante para la evangelización digital con los comercios, debido a que pues ya realmente antes algunos eran muy escépticos con respecto a todo este tipo de cosas, pero pues diciéndolo de una manera provechosa para el proyecto, realmente la pandemia le enseñó a todas las personas, comerciantes, de que realmente el medio más fuerte y realmente más cómodo para operar es el medio digital, porque pues realmente no hay mucho riesgo. Entonces, con eso hemos estado logrando aproximadamente contacto con unos 200 comerciantes que en algún momento ya han tenido un proceso con las criptomonedas para poderles reeducar, mostrarles cómo realmente BCH puede darle algo muchísimo y muy importante, una propuesta de valor de cómo puede educarlo y mostrarle el camino mejor para que pueda aprovechar de todas estas nuevas tecnologías que al final del día, pues, como todos hemos visto, no se ha visto afectada con este tipo de problemáticas, ¿cierto? También a ello me dedico en el momento pues de conseguir alianzas estratégicas más con BizDev y algunas compañías que pues dentro de su portafolio aún no tienen Bitcoin Cash como bien medio de pago alternativo o bien una opción para tradear o para lograr intercambiar por bienes o servicios de empresas directas. Actualmente hay 3 empresas que ya trabajan con criptomonedas, por ejemplo, que hacen pagos de servicios públicos con algunas criptomonedas. Entonces estamos en conversaciones con ellos para que ellos incluyan Bitcoin Cash y también se vuelvan unos proveedores de liquidez en su defecto para todas esas personas que quieren tener interacción con esto. Entonces eso también es muy importante. Y por cierto, también estoy enfocado en mirar en desarrollar liquidez para Bitcoin Cash, bien sea tomando todos los contactos que en algún momento, todos esos leads que se han ido aprovechando y que se van sacando a través del landing page o de algún tipo de estrategia de marketing que se esté implementando al momento, para lograr obtener esos leads y llegar a esas personas con una que hasta el momento estamos planeando estrategia de marketing vía email y mensaje de texto. Estamos pues en el momento haciendo todo lo que es la planificación para iniciar directamente ya con la ejecución directa de todo esto, para que la gente conozca Bitcoin Cash, para que la gente se eduque sobre Bitcoin Cash, para que instale la billetera, para que entre a bitcoin.com y vea que puede realmente es muchísimo mejor el Bitcoin Cash como dinero digital que el dinero fiat, de que no hay control sobre él, de que realmente el único control que se ejerce es el que ejerces tú mismo como dueño de tu dinero y que se puede intercambiar por casi cualquier cosa a nivel mundial. Okay, excelente. So I'll give a little summary in English. So Sebastián works with Jose and myself in Bitcoin Cash Latam. Sebas is in Medellin. I'm also live in the Medellin metropolitan area. And he's focused primarily on merchants, which has always been a strong suit of his, as well as liquidity, getting greater liquidity.
Lynn, do you wanna go next? Yeah, I don't know. I can go in Spanish or in English, whatever you like. Totally up to you. I don't know. What you prefer? Estoy cansado de hablar en inglés, que es mejor. Vamos a hablar en español, vamos a hablar en lo nuestro. Bueno, en lo nuestro. Excelente. Epa. ¿Qué te puedo decir? Bueno, como la mayoría de la gente sabe, soy escritor para el outlet de noticias en inglés Coinspice, y tengo la columna que se llama Cartas desde Venezuela, donde trato de sintetizar los hechos más importantes que se dan aquí en Venezuela con respecto a la adopción de las criptomonedas, y bueno, trato de dar una visión de lo que es Venezuela y de los hechos de criptomonedas aquí en Venezuela para el mundo, pues, de una manera de que la gente afuera sepa lo que está sucediendo aquí en Venezuela de primera mano, y no por terceras personas que quizás escuchan pero no experimenten de primera mano lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Outstanding. So Lynn writes for Coinspice, and he in particular has a column where he writes about what's going on in Venezuela, which is from what everybody tells me pretty nuts. I'd like to visit. I've been wanting to visit, but I'm not going yet. Why not? So Kusha, do you want to give them a little overview of what you're up to in Africa, and maybe you can say a sentence and then I'll simultaneous translate it. Sure, of course. Can you hear me right? Sí. ¿Me pueden Hola a escuchar? todos. I learned this from you by reading. Where do I start? I'm Kusha. I'm from Germany. Soy Kusha, soy de Alemania. And I initiated the Bitcoin Cash House in Ghana. Él inició la Bitcoin Cash House en Ghana, in Africa. And it's actually inspired by Roberto Garcia's house. So when he was doing it, I was thinking about doing something similar. So I just thought we should do this actually everywhere and spread this idea and just do it as a grassroots movement. Y en realidad pues fue inspirado por Roberto en Venezuela, pues estaba como contemporáneas las ideas de los dos, y pues él quiere esparcir ese concepto de la casa Bitcoin Cash por todos lados. And very similar to BCH Latam, I also connected with people on the ground in different countries. In this case, Ghana first, but now we also have people. The team is also has people in Uganda and Nigeria. Similar a BCH Latam, él está conectando con personas en tierra, tiene contactos ya en Ghana, Uganda. Yes, and what we are doing is right now getting services built on Bitcoin Cash, any tools that we have. So to enable remittances in the end, and an online shop, and ways to top up mobile money transfer systems and stuff like this. So Y ahora está construyendo servicios encima de Bitcoin Cash, como recargas celulares, remesas, cosas así. Yes, I think that's it for now. Yeah. Creo que es eso. Well, we also create meetups and all of this. Same like Roberto. We are also as first or primarily, of course, educational place, a place where people can come and ask about crypto altogether. And I think también hacemos meetups. Estamos enfocados en lo educativo. Oh, so fast. Okay. And the idea is also to really share meetups
or host meetups for other people who are maybe not directly affiliated with BCH, but developers or interested in another coin or just other things. So anything that goes into the idea of business development or also economic liberty or progress. La idea también es, o sea, liderar meetups para otros grupos, otras personas y todo conectado con la libertad. ¿Sí? Yeah. Okay. Bueno, entonces I think we'll pass to a little bit more Spanish now. We might leave you in the dust a little, Kusha. Thanks for your patience. Entonces, pues yo tengo una pregunta para todos. ¿Cuál es la táctica de adopción más efectiva que usted ha visto? ¿Quién quiere hablar primero? ¿Oscar? Sí, seguro. ¿Cuál es la técnica que más ha sido efectiva? Sí, la táctica de adopción que tú has visto que ha sido más efectiva. Bueno, en mi caso ha sido una mezcla de varias cosas. La primera es que nosotros al ofrecer este servicio de intercambio de Bitcoin Cash a bolívares y de Bitcoin Cash a dólares y viceversa, los comerciantes se abren muchísimo más a aceptar el método de pago de Bitcoin Cash. Además de eso, el hecho también de que puedas educar a las personas en estos meetups que nosotros hacemos, que como dije anteriormente, lo hacemos cada 2 semanas aproximadamente, también convence muchísimo más a los locales en aceptar Bitcoin Cash, así sea experimentalmente. Hay muchos locales que en Maracaibo han empezado a aceptarlo, ya sea porque han tenido interés ya sea interés monetario del sitio en ahorrar en criptomonedas, otros prefieren simplemente tener otro método de pago más, y también existe uno de los más comunes que es tener el método de pago como un sentido experimental y probar cuál es la experiencia detrás de eso. Y nosotros desde el primer momento siempre le hemos sido muy claros con que al aceptar Bitcoin Cash, todavía el mercado en Maracaibo y en Venezuela sigue siendo pequeño, pero que siempre están las probabilidades de que haya más consumidores que estén dispuestos a pagar con esa divisa. Entonces yo diría que lo más efectivo hasta el momento ha sido el hecho de que nosotros ofrecemos métodos de intercambio, y aparte también el hecho de que hagamos eventos bastante continuos en los locales. Sobre todo considerando que cuando nosotros hacemos este tipo de eventos hay mucho más consumo en el local, porque va mucha gente a conocer del tema, y también van muchas personas que tienen Bitcoin Cash a gastarlos ese día. Entonces, el hecho de que hagamos estos eventos continuamente le alimenta el uso de Bitcoin Cash en el sitio. Chévere, chévere. Entonces, pues principalmente la habilidad de tener liquidez. Sí, es primordial, ¿no? Sí, es importante. Nosotros, por ejemplo, cuando educamos a los comerciantes, les brindamos nuestra solución. Nosotros les brindamos cierto respaldo con el intercambio en caso de que ellos prefieran tener dólares o bolívares. Pero también nosotros los educamos con Uphold, por ejemplo, que es una plataforma muy accesible. Muchos de estos locales, sobre todo aquí en Maracaibo, que es una zona fronteriza, muchas de las personas acá utilizan cuentas en dólares, sobre todo si son empresarios o dueños de locales. Y muchas de estas cuentas en dólares están en Estados Unidos, utiliza mucho la plataforma que se llama Cele, y a través de eso ellos pueden fácilmente vincular su cuenta bancaria por Uphold y aceptar pagos directamente utilizando la cartera de dólares de Uphold a través de la financiación con criptomonedas. Y pueden aceptar no solo Bitcoin Cash, sino que pueden aceptar Bitcoin, Ethereum, Dash, o sea, una variedad de monedas muchísimo mayor. Y el hecho es que esa educación a ellos también les abre las puertas a aceptar las criptomonedas. Por lo que también es importante no solo el hecho de la liquidez, sino que el hecho de que ellos sepan lo que están haciendo, saben los riesgos de lo que están haciendo y saben cómo manejar las criptomonedas para pasarlo a otras divisas que ellos consideran más estables. Súper, súper. Y
Entonces, Sebas, pues, o sea, Oscar está en Venezuela y Sebas, tú en Colombia. O sea, nosotros trabajamos pues 2018, 2019, obviamente pues con otra moneda. Pero tú, ¿qué sacas de ese tiempo como la táctica más efectiva? Bueno, yo pienso que a las personas les gusta muchísimo en sí y a los comerciantes el que tú los afrontes y les des la cara directamente, o sea, que tú hables con ellos de frente, los mires con honestidad y les digas, mira, esto funciona de esta y esta manera. Al final del día, ¿qué es lo más importante? Tú le dices, mira, es muy posible de que nunca deje de existir, pues por ahora, pienso yo, nunca deje de existir el dinero en efectivo. Y se coloca como ejemplo el momento en el que empezó Visa, Mastercard con el proceso de pagos con las tarjetas débito o crédito. Ellos en algún momento fueron unos visionarios. Al final del día, ¿qué está sucediendo? Al principio no tenían muchos clientes, muchos comercios, pero los de comercios debieron ir haciendo este proceso de adaptativo. ¿Por qué? Porque la gente iba, para las empresas era mucho más seguro pagar a través de transferencias bancarias, para la gente era muchísimo más seguro llevar directamente su tarjeta y no el dinero en efectivo. Entonces, si tú ibas a un pequeño restaurante, le decías, mira, pues te puedo pagar con tarjeta. No, ok, era un cliente que perdías. Entonces hacemos una similitud directamente con eso de las criptomonedas, porque si nosotros tomamos una adopción al tiempo entre locales y consumidores, realmente ese es como el complemento. Yo pienso que son correquisitos para la adopción masiva. Los comerciantes y los consumidores. ¿Esto qué se ve? Entonces tú vas a tener personas a las que vas a empezar a mostrarle cómo usar las criptomonedas, cómo en su defecto con Bitcoin Cash trabajas de una manera más segura, de que no tienes el control bancario, de que nadie te va a cobrar una cuota de manejo, de que nadie te va a poder cerrar tu cuenta a menos de que tú pierdas tu frase de recuperación. Y en ese proceso de sinceridad, pues tú le dices al comerciante, mira, tú no vas a pagar nada por este servicio. Tú tienes tu teléfono, simplemente vas a instalar una aplicación más que al final del día van a venir al principio, solo puede que vengan 2 o 3 clientes, pero al momento de que nosotros vamos haciendo ese proceso de meetups, de evangelización, de educativos para la gente, esas personas van a buscar comercios para ir a gastarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Llegan en este momento y si te compran con criptomonedas, pues es un cliente más que no tenías. Y a lo mejor esa persona es un libertario que en realidad ya no le interesa trabajar con el dinero en efectivo. O sea, tú vas a tener nuevos clientes potencialmente. Si no crece tu negocio, que obviamente va a crecer porque van a haber personas usándolo, creces tú. ¿Por qué? Porque tú creces en educación y ya aprendes una cosa nueva. Y ese tipo de cuestiones, al final del día, nosotros en su defecto lo hacemos para ellos de manera gratuita, pero todos sabemos que las personas en este momento están cobrando por todo este tipo de eventos educativos con criptomonedas. Y lo otro es que nosotros venimos directamente desde básicamente llamarlo de esta manera, una casa matriz que sería la moneda directamente, o sea, Bitcoin, ya que trabajamos de la manera directamente con ellos. Entonces, también le podemos ayudar para que esas personas se eduquen y no sufran estafas o no caigan en pirámides, en todo este tipo de cosas. Entonces, si tú lo miras desde cualquier punto de vista, es una visión gana-gana. O sea, siempre se va a ganar. Esto realmente fue lo que me quedó del hecho de que a veces la gente es muy escéptica, pero sin embargo tú le muestras de que lo único que puedes ganar es conocimiento. Y eso para mí es inclusive mucho más valioso que el dinero. Y siéntese libre de entrar en la conversación en cualquier momento. Roberto, ¿quieres opinar? Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, en sí, a mí me tocó una tarea bastante difícil en Barquisimeto, en Venezuela, porque lamentablemente en mi ciudad llegaron en los tiempos en los que no se conocía Bitcoin Cash, de hecho antes del fork con Bitcoin, llegaron las famosas pirámides y los esquemas Ponzi lamentablemente contaminaron lo que sería el esquema de aprendizaje
con el trabajo con criptomonedas. Además que aquí en Barquisimeto hay una tradición empresarial en donde para conocer a una persona nueva, en resumen, cada vez que yo llegaba a una reunión, antes de formar la casa de Bitcoin Cash House, inmediatamente me decían que si yo no conocía a tal persona porque ya habían caído en una estafa con Bitcoin. Y esa fue parte de la inquietud que yo manifesté a Matt Aron, que fue el que me apoyó en el proyecto de la casa de Bitcoin Cash. Y porque yo tenía que sanear el mercado, teníamos que sanear, teníamos que enseñarle a la gente que Bitcoin Cash o que las criptomonedas en sí, el sistema blockchain, no se trataba de una estafa, ¿okay? No se trataba de una empresa, sino que solamente es una alternativa de pago con una mayor seguridad y además una forma de divisa descentralizada que tiene muchas ventajas sobre las demás que trabajan los bancos. Entonces, el trabajo en sí aquí como estrategia de adopción fue más bien iniciar desde los meetups que ya habíamos hecho con Bitcoin Cash Fund cuando se inició hace bastante tiempo atrás, y continuamos con Bitcoin Cash Associations, y luego me quedo con algunos eventos que hicimos en 2 universidades con modelos de Naciones Unidas entre varias universidades de Venezuela, pero siempre estaba latente el problema de que cada vez que iniciábamos un trabajo con algún empresario o con algún negocio, creía que nosotros formábamos parte de otra red de esquema Ponzi. Entonces, hemos estado saneando el mercado y le hemos estado diciendo que Bitcoin Cash de verdad que es una alternativa, sobre todo en estas circunstancias de cuarentena, en donde estoy de acuerdo con algunos de los que ya hablaron, que parece que es la solución, que bueno, de hecho, si tú acercas Bitcoin Cash, creo que estás por encima de la competencia porque tienes más opciones de pago. Nosotros también hablamos de Uphold, también hablamos de Cele, y estamos constantemente comunicándonos con las personas, los estamos prospectando para que ellos acepten Bitcoin Cash como forma de pago. Y una cosa muy importante acá, que es Barquisimeto, Estado Lara, la región centro-occidental es, digamos, una arteria vial de Maracaibo, el sur, el sur-norte, el norte, el sur de Venezuela, y por donde pasa bastante tránsito de vehículos y tiene zonas industriales, hay bastante problemas con la electricidad. Lo hemos estado solventando porque queremos hacer alianzas con algunas empresas de publicidad y querer ofrecerles publicidad, asesoría, talleres educativos completamente gratuitos a quienes acepten Bitcoin Cash como forma de pago, y luego entonces nosotros a ellos mostrarles las alternativas que ofrece bitcoin.com y además también el resto de la tecnología que ellos quisieran también adoptar. De manera que Bitcoin Cash House descentralizado es un proyecto descentralizado. Agradecemos de verdad el trabajo que está haciendo Coach en África, porque me ha estado demostrando y me ha estado confirmando que la iniciativa era una iniciativa positiva, ¿verdad? Y tengo planteado expandirlo al resto de Latinoamérica para empezar a conectar las remesas y que sea, bueno, una oportunidad para que también los venezolanos empiecen a mandar dinero real y dinero mucho más seguro a Venezuela y viceversa, que lo hagan de Venezuela a otros países, y que los freelance, los que trabajan en Internet, tengan también clientes fuera de Venezuela o en cualquier parte del mundo, como nosotros sabemos que es la oportunidad. Así que lo que nosotros hemos estado haciendo en Venezuela ha sido bastante difícil, pero nos gusta hacerlo a diario. Estamos en este momento, aquí hay una cuarentena bastante radical, hay pocos casos de coronavirus, pero el trabajo que hemos estado haciendo es bastante satisfactorio. Estamos a la orden también para colaborar con cualquiera de los proyectos que tengan en pro continuar con este bonito proyecto que es Bitcoin Cash, ¿okay? Que lo tenemos como el dinero electrónico para todas las personas del mundo y para todos los que quieran una ventaja en tecnología y seguridad. Saludos. Eso es totalmente verdad. O sea, eso de los scams y hay que sanear el mercado es una locura en realidad. O sea, pues Seba se acuerda cuando hacíamos eventos
4 Y count. entonces nos dimos cuenta de que entró una gente promocionando algún scam que no me acuerdo. 4 count. Eso fue ese tal 4 count. Y se estaba aprovechando para ir cogiendo a la gente de nuestro evento. Que yo incluso salí a la calle a entregar volantes a gente ajena. Y ay, nos dio tanta rabia. Pues sacamos ese tipo prácticamente de golpes. Porque sí, eso fue cosa. Aquí en mi ciudad, George, aquí en mi ciudad, de hecho, hubo una compañía de publicidad muy buena con 2 líderes evangélicos, que no tengo nada en contra de ellos, pero ellos lograron agrupar a casi 1.500 compañías, 1.500 empresarios, ¿ok? En un esquema Ponzi. Ay, Y recolectaron bastante dinero y se fueron para Venezuela. Se fueron de Venezuela, perdón. Se fueron de Venezuela con la excusa del problema de la migración y de que esto se iba a acabar. Y bueno, las personas que entendían, las personas que aprendieron del negocio de blockchain, de tecnología, bien asesorados, se dieron cuenta que fue una estafa, y otros simplemente se quedaron en el limbo y ahora son los que yo estoy viendo. Ahora tengo que estar enseñándolo, pero fue bastante gente. Si ese esquema Ponzi no hubiera aparecido hace aproximadamente 5 años, yo creo que tuviéramos por lo menos más de 500 compañías en Barquisimeto en Venezuela que estuvieran trabajando con Bitcoin Cash. Sí, eso realmente es algo muy... Es algo que si lo miramos de una manera, pues es que, o sea, ellos son ladrones, básicamente. Y si pues ya con la experiencia pues que tuvimos de que se nos metían ahí directamente, ahorita he estado hablando con algunas otras personas, empresarios de acá, algunos de ellos han cerrado sus negocios porque eran de lo que eran o restaurantes o del gremio del entretenimiento. Esas personas han tenido que cerrar varios de sus negocios, pero resulta que hay un nuevo scam a nivel que es en base a Ethereum, que se llama Forsage. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de él. No. Porque, por ejemplo, este no es una persona muy activa dentro de nuestra comunidad. ¿Te acuerdas de Luis Fernando? No sé, ha agarrado algo de popularidad y se han promocionado como una plataforma de contratos inteligentes. Exactamente. Y eso ha logrado como que muchas personas se interesen por eso, porque se han promovido como un scam, se han promovido como una compañía más asociada a lo que es el rendimiento de un banco y es solo una manera de hacer PR. Exacto, sí, así fue como me lo dieron a conocer a mí, pues realmente que les cuento que esta persona que era uno de los comerciantes allegados es una persona pues que tiene mucha experiencia en criptomonedas porque él compra y vende Bitcoin, él era muy activo cuando estaba con nosotros con la otra moneda que antes tuvimos la experiencia George y yo y José, y también están acaudalando mucha gente, entonces están vendiendo directamente por el hecho de los smart contracts y de que supuestamente van a adquirir todas las notarías a nivel nacional, que van a, en fin, que van a venderle todo esto de la inmutabilidad de los contratos, de que es incorruptible, están vendiendo eso y que supuestamente le van a dar toda esta opción a las notarías. Y pues la verdad, todos sabemos que las notarías es simplemente una extensión gubernamental y al momento de que ellos vayan a querer llegar a este tipo de cosas, pues va a haber un control del gobierno, siempre van a querer tener algo así. Entonces, básicamente con eso están engañando a la gente para que invierta su dinero. Sí, es que, o sea, los scammers son mucho más rápidos de nosotros que estamos construyendo algo honesto. Es como, o sea, ¿cómo los alcanzamos, pues?
Lo que sucede es que en este momento nosotros somos un trabajo honesto, pero tiene ciertas limitaciones. ¿A qué se dan esas limitaciones? Al bajo presupuesto, a que realmente lo mismo que está haciendo el compañero en Barquisimeto de sanear el mercado, porque son personas que ya fueron corrompidas, ¿cierto? Ya fueron estafadas. Entonces, tú gastas muchísimo tiempo con esas personas que ya tuvieron una mala experiencia, y de esas personas obviamente la publicidad siempre va a ser la mala, porque por ejemplo, tú tomas, supongamos, tú eres un consumidor de Coca-Cola, tú tomas Coca-Cola todos los días y te gusta mucho, pero no, tú no sales diciéndole a todo el mundo que la Coca-Cola es muy buena, que la Coca-Cola es esto, lo otro, pero si a ti te sale, por ejemplo, una Coca-Cola, supongamos con un elemento adentro, tú vas a salir a quejarte y vas a salir a decir, vea, la Coca-Cola me vino con esto, no compren Coca-Cola porque me salió un tornillo en la Coca-Cola. Y esta publicidad es muy dañina y conlleva a muchas cosas. ¿Cuál es el éxito de la popularidad de ellos? Que ellos ofrecen mucha plata y la gente quiere en este momento, ¿qué es? Plata. Ese es el elemento de popularidad. Y claro, como los primeros 5, supongamos los primeros 5.000 o 10.000 personas sí recibieron el dinero, ya los siguientes 100.000 entran entusiasmados, ponen todo su dinero ahí, pero esos 100.000 ya no van a recibir nada, se acabó el negocio y ahí estuvo. Entonces ya son 100.000 personas dando la mala reputación versus 10.000 que sí tuvieron la buena. Yo creo que José quería decir algo. Yo quiero agregar una cosita rapidito a lo que está Ok. diciendo Sebastián. Sí, Precisamente es lo que dijo, una de las razones por la cual las estafas evolucionan tan rápido es por la promesa de ganancias a corto plazo. Y mucho de esto obviamente es mentira, pero es un incentivo súper atractivo para las personas que están conociendo el mundo de las criptomonedas. En cambio, cuando nosotros tratamos de difundir esto de la forma honesta y sincera, nosotros no prometemos ese tipo de cosas porque sabemos que son irreales. Nosotros normalmente nos dedicamos a que ellos tomen el riesgo de aceptar las criptomonedas y al explicarle a ellos en profundidad estos riesgos que conlleva aceptar criptomonedas como pago, ahí es donde están, vamos a decir, los problemas que ellos podrían enfrentar, que sobre todo esto, la volatilidad. Y es por eso que una de las cosas más importantes para solucionar esta limitación es el hecho de ofrecer servicios que a ellos les permita intercambiar de forma más rápida a monedas que ellos consideren más estables. Y por supuesto, esto va a ir evolucionando a medida que el mercado haga que Bitcoin Cash sea aún más atractivo para ahorrar, pero eso va a ser un proceso lento donde las personas se van a tener que ir adaptando poco a poco con el uso de estas criptomonedas. O sea, yo diría que es un proceso primero donde ellos van a tener que aceptar Bitcoin Cash, probablemente lo vayan a cambiar, algunos lo vayan a ahorrar, y poco a poco cuando se vayan adaptando con su uso progresivamente, van a darse cuenta que podrían estar dispuestos a ahorrar directamente en Bitcoin Cash. Y cuando más comercios acepten la criptomoneda, va a haber muchísimos más incentivos para que ellos se queden con la cripto y la utilicen directamente para hacer pagos. Hey, Kusha tenía una... José, bien pueda. Bien pueda. Bueno, yo voy a hablar mi parte antes porque tengo que retirarme por unos asuntos personales, pero antes quiero notificarle algunas cosas respecto a adopción comercial en mi ciudad, que es Caracas, y adicionalmente algo distinto a lo que ustedes han podido conversar, que es la parte de donaciones en criptomonedas, en este caso en Bitcoin Cash, que quizás algunos no saben muy bien la manera que se maneja esta adopción, que no es de comercios, pero en este caso es de ONGs o fundaciones. En Caracas, bueno, como muy bien lo estaba diciendo Sebastián, nosotros, por la organización que teníamos anteriormente, por la criptomoneda que manejábamos anteriormente, teníamos la posibilidad de, bueno, acercarnos al dueño del comercio o al encargado, presentarle la alternativa y qué mejor manera de realizar alguna alianza estratégica o qué mejor manera de realizar alguna transacción que explicándoles de primera mano cómo funciona y sobre todo, que es lo más importante para todos los venezolanos, y sé que los venezolanos que están acá piensan igual que yo y sé que los de los otros países también, es cómo yo voy a poder cambiar
Oh, Se le cayó. se fue José. Seguro se fue la luz en Caracas. O el internet. No, eso no sucede, George. ¿No? No se va la luz en Caracas. Ok, vea. Más. ya está volviendo José. Bien pueda, José. Aquí estoy nuevamente. Ok, I'm sorry. Ajá. tranquilo. Bueno, lo más importante para todos los venezolanos, y yo sé que para el resto también, es cómo yo voy a poder cambiar el dinero de Bitcoin Cash para volver a reinvertir en lo que es mi materia prima o en cualquiera de las cuestiones que yo tengo para volver a comprar mi negocio, en este caso fundaciones. De primera mano, lo más importante es tener una relación directa con lo que sería el dueño o el encargado, y adicionalmente con la parte de las fundaciones, que yo sé que muchos de los que están acá no las manejan de primera mano. La adopción es un poco más inmediata. ¿Por qué? Porque todos sabemos que acá en Venezuela, yo sé que no es el único país, sé que en Ghana también, en el caso de Kucha, hay bastante vulnerabilidad, no solamente con lo que ha sido la situación de la pandemia y del COVID y lo que es el coronavirus, sino anteriormente, por crisis alimenticia, por crisis de seguridad educacional, inclusive social. A raíz de todo esto, muchísimas fundaciones en mi país han tenido la posibilidad de abrirse y crear campañas de donaciones, y qué mejor alternativa de presentarles mediante lo que es la moneda de Bitcoin Cash una forma de poder recibir donativos desde cualquier parte del mundo que presentándoles de manera educacional cómo poder descargar su billetera virtual, su wallet, cómo poder cambiar el dinero y de esta manera poder ellos seguir realizando gestiones. Y nosotros siendo los garantes de todas esas gestiones que van a poder realizar en sus comunidades, bien sean fundaciones, ONGs que se encarguen de la parte de educación animal, salud animal, de que se encarguen de la parte de alimentación, de la parte de salud, porque aquí hay mucha crisis hospitalaria. Y bueno, qué mejor manera ahorita de poder impulsar muchísimo más lo que es Bitcoin Cash con lo que he venido siendo lo del coronavirus, que muchas de las fundaciones que próximamente todos ustedes van a tener la posibilidad de visualizar por cada una de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales, vamos a poder mostrarles cómo han realizado su trabajo y esperamos que sea de una manera positiva la campaña que vamos a realizar para que muchas de las fundaciones a nivel mundial puedan recibir donativos desde cualquier parte del mundo, valga la redundancia, para que puedan ser utilizadas acá en el país. Entonces quizás la adopción en este caso, para lo que tiene que ver con la parte social, no se lleva de la misma manera de la forma comercial, sino una manera más digerible, porque quizás hay fundaciones que operan en ciudades donde el acceso a internet es muy limitado y son personas que a lo mejor ni siquiera saben que es una criptomoneda, y la educación es un poco más minuciosa y un poco más, hay que tener un poco más de tacto para explicarles, porque no son en las ciudades principales como las que están acá, Maracaibo o Barquisimeto, sino en pueblos como Tunapuy, mucho más allá de Puerto La Cruz, Sucre, la menor idea de qué manera funciona Bitcoin Cash, y nuestra tarea no es que puedan incluirse en el tema de las criptos y sobre todo. Creo que se dañó tu micrófono tal vez, José, pero sí, o sea, solo fue al final. Pero sí, excelente. O sea, has sido muy constante en ese proyecto y yo espero que podamos sacarlo pronto. Lynn, ¿tú querías opinar algo? No has hablado en un rato. Y bueno, en mi experiencia, las veces que me he referido o he tratado de hablar con mis compatriotas aquí de criptomonedas, que no han sido muchas veces porque soy una persona que vive prácticamente aislada. Te puedo decir que quizá una de las más de las nociones más difíciles que me ha tratado que he tenido que quitarle a la gente ha sido la asociación de todo tipo de criptomonedas con el petro y con todo lo que eso trae de desconfianza y de intriga sobre nuestra criptomoneda nacional. Lamentablemente, cada vez que he tratado de tocar el tema de las criptomonedas con los venezolanos, automáticamente asocian cualquier tipo de criptomonedas con el petro.
Y eso tiene que pasar por un proceso de educación para que vean que una verdadera criptomoneda está completamente separada de cualquier influencia de cualquier estado. Otro reto interesante ese. Bueno, Kusha tenía una pregunta para Roberto, ¿sí? Kusha dice, o sea, quiere preguntarte sobre la minería, que una vez tenías algo que decir sobre eso. ¿Estás ahí, Roberto? Ok, volveremos a eso en un momento. Tenemos una pregunta del chat, que es, con la moneda en Venezuela experimentando problemas, ¿la gente es capaz de comprar? O sea, ¿es posible comprar Bitcoin Cash y comenzar a usarlo de una vez? ¿O todavía hay dificultad en hacer onboarding de nuevas personas por este problema? ¿Alguien quiere contestar? Disculpa, ¿cuál era el principio de la pregunta? Al principio la pregunta es con pues, las dificultades de la hiperinflación y otras dificultades con el bolívar en Venezuela. ¿Es posible hacer onboarding de la gente con Bitcoin Cash o qué dificultades hay? Yo creo que ese es el atractivo. Yo diría que esa es la razón por la cual las criptomonedas son tan atractivas. El hecho de que existe un efecto hiperinflacionario en la economía venezolana hace que las criptomonedas en comparación al bolívar sean muchísimo más estables. Pero por supuesto, esa estabilidad a veces se exagera un poquito en los medios de comunicación, sobre todo los que no son en español, ya que no tienen información completa. Y es que aunque sí hay una hiperinflación del bolívar, también cabe destacar que esta hiperinflación pasa pasa cada cierto tiempo. O sea, puede haber un mes, 2 meses de estabilidad y de pronto pasar a un mes de una caída del 50 o 90% del valor. Entonces, es una variación que de verdad trae efectos negativos y los venezolanos en búsqueda de algo más estable pueden utilizar las criptomonedas. Yo diría que los riesgos de las criptomonedas todavía se ven, como dije, comparar la volatilidad diaria de Bitcoin Cash con la volatilidad del bolívar cada 2 meses, en el sentido de que hay un periodo de 2 meses de estabilidad, entre comillas. Esto obviamente varía mucho, pero obviamente el hecho de que Bitcoin Cash suba y baje de precio de forma diaria es una razón como para que genera un poco de miedo en las personas, ya que un día puede estar en $100 los ahorros de alguien y el mismo día puede bajar a $97. Entonces, a pesar de que la hiperinflación es una buena razón para que los negocios y las personas ahorren en criptomonedas, disculpa. Sí, te escuchamos. A pesar de que las criptomonedas sean una buena razón para ahorrar, ya que evitas la hiperinflación, también tiene su lado, vamos a decirlo, riesgoso. Ya que, como te dije, el hecho de que sube y baje de precio diario, el bolívar no tiene esas fluctuaciones tan fuertes en el periodo que las tienen las criptomonedas. Pero, sin embargo, también en la gran escala de las cosas, si tú ves la comparación de hace un año en Bitcoin Cash al bolívar, Bitcoin Cash es una moneda que ha sido muchísimo más estable en ese sentido. Y el bolívar hace un año ha caído, se ha depreciado muchísimo más. O sea, es incomparable la caída que ha tenido el bolívar con Bitcoin Cash o con Bitcoin o con Ethereum, con cualquier otra criptomoneda. Entonces, en la gran escala, las criptomonedas sí son más estables y las personas están dispuestas a conocer ese mundo para ahorrar y tener unos ahorros muchísimo más estabilizados a largo plazo. Pero el miedo es a corto plazo. El hecho de que tú un día vayas a comprar algo, tengas $100 en Bitcoin Cash y amanezcas al otro día con $97.
y se le pueden descuadrar un poco las cuentas a las personas. Yo digo que, y siempre he hablado de esto en diferentes chats y en diferentes... Es más, creo que también hablé con Porsche de eso alguna vez en el chat de CoinSpace. La importancia de tener una plataforma que utilice Bitcoin Cash como puente para tratar de utilizar esos ahorros en Bitcoin Cash y estabilizarlos por parte de algunas stablecoins. I think that I talked about it with you, Kosha, about creating a BCH wallet that used some kind of stable coin. I don't know if you remember that. Yes, it was years ago. We talked about it, of course, because everybody as a normal user comes to this idea that he wants this stablecoin. It makes sense. Yes, I hear it from many people from outside talking to them. Yes, that's why and in that way the issue of volatility will be solved for many retailers that want to use cryptocurrencies but don't want to deal with volatility. Yeah, I agree 100%. We totally need that functionality. I know that this is controversial and not many like the idea of stablecoins because of the issue of their issuance and a centralized institution should be issuing this stablecoin. I really think that it is a part of the solution for adoption, at least in these early stages. Do you agree, Kusha? What do you think? Why don't you jump in here? I agree wholeheartedly anyway, but I'm also ready for a compromise, it's a centralized solution, but this is just, give the people the choice. And I have no problem with trusting a centralized solution that I have researched and I know, this is the risk, whatever. It's the risk of, it's like getting eaten by a shark. It maybe sounds bad, but it doesn't happen that often, And I rather have the risk of this problem with the centralization of USDH or whatever, instead of having to deal with the volatility risk problem, because this is almost the same issue, but much bigger and every 5 minutes, more or less. So, but the compromise, from the technical side, the idea that people then have USDH and then think, well, let's use USDH all the time, would mean building the whole infrastructure around stable SLP and USDH and all of that. This would be a problem maybe, or at least, we could have we could put the effort in building the infrastructure for BCH rather. So I'm fine with the idea of really using USDH as some kind of savings mechanism, even the wallet maybe not locking you away from sending something, but still emphasizing on you save now in USDH, but if you want to send something or if you want to buy something, because most people accept BCH, you go back to the main infrastructure that we have built for sending, so that the USDH token is really just a savings token because it's a stable token. It should be for savings and it shouldn't be for, having dollars on BCH. I mean, I would be good with that for now too, but I like that compromise. I think
I think the idea of having a platform that let you receive lets you exchange Bitcoin Cash to USDH instantly would be perfect. That would be awesome. But that makes me also wonder. Let's imagine it's not USDH. That instead it's another coin, another crypto, maybe for another blockchain, and it lets you exchange BCH to that crypto, that token in other blockchain. And what happens if people, instead of using Bitcoin Cash, they use a stable coin for payments, even if it is USDH, because I imagine if in Venezuela we promote USDH as well as a savings method, they will probably use it as well for payments instead. So in this case, USDH is fine, I guess, because it's based on Bitcoin Cash blockchain. So we're going to Bitcoin Cash blockchain will work as the system that will confirm these transactions, but as well, people will replace Bitcoin Cash for USDH. So that makes me wonder if there is no negative effect in that aspect, because maybe people will replace the stable coin instead. Yeah, I think that it makes sense to use stable coins as scaffolding, because like I tried very hard to get people to jump straight from fiat into a volatile crypto. And frankly, that's just not going to work. That's not feasible. We need a middle step. But I think we have to be careful to not confuse that middle step with the ultimate goal, So I don't like people who are like, yeah, let's build these apps and people pay in USDH and stuff. Yeah, I don't like that. I don't really like that. If I get the chance to build an app, it's going to have a mechanism where, yeah, people can hold in USDH, but when they pay, they're going to pay in Bitcoin Cash. And it's going to have to, swap people out of it instantly. And over time, we're going to have to wean people off of that and probably not encourage them to use it too much, and hopefully find solutions or support or use solutions, maybe like any hedge, right, where the stability comes from like derivatives, right, from people shorting or betting for or against the currency. Because let's say that in a few years, like let's say we have like 5 million people and each of them has like $10 saved in USDH, 50, let's say we have $50 million in USDH in the system, and let's say USDH, something happens to it, they lose their bank account, they get sued, like who knows what could happen, right? Like if we're going into the developing world, we're going there to bring greater prosperity and liberty. We don't want to see them get get screwed by some US bank account or something happening in the United States. Yes, that's why I say that it should only be used as in these early stages where volatility is high in short for the near future. Yeah. And I think like Oscar has some really interesting thoughts to share on liquidity. Like we so need to build liquidity. That may help us bring stability ultimately. I actually agree on what you said about the tokens, and that we need something similar to any hedge. That sounds more interesting than having, a central authority having all this issuance of these tokens and having all that money saved on a bank account, because as you said, we don't know what's going to happen with them. And also we have USDH today, but it is still very small community base. They are not as big as USDT, for example, or USDC. And so yeah, it's very important that people, when you onboard these people into stable coins, they know the risk as well on using the stable coins, because even USDT, it has a risk because all the drama behind that, and we don't know what is going to happen with the USDT in the future as well.
I always recommend people that they use, if they want to use the stable coins, I always tell them to use USDC, for example, which is the one that seems to be the most secure one because it has the more, regulations. It follows more the rules in the US. And so I agree that making people to be using stable coins is not a solution in the long term. So I would like that Bitcoin Cash apply something similar to any hedge in the future, because that seems to be a more decentralized system that brings more security. Yeah. Well, we've been doing this for a little over an hour. Anybody have any final words? ¿Alguien quiere tener algunas últimas palabras? I think that we have a great opportunity here with promoting crypto over fiat currency, and it depends on how we present this alternative and how we promote it for people to use it, and how we present the benefits of using cryptocurrency more like a tool to be used in certain situations than an asset class, because that's what separates us from let's say Bitcoin Core, right? They are promoted as an institutional, uncorrelated asset class, while Bitcoin Cash is being promoted as peer-to-peer electronic money. And that's the way we should be doing it. It's actually one of the few. I mean, the only one that I know is Dash that would make something like that. But every other, and even those coins from the customer or the user base, at least what I'm seeing from Africa or Iran, and I think it's pretty much the same in Venezuela with mining, because in Iran it's all about mining. In China, it's all about investing, or so. And here in Venezuela, I think if they think Bitcoin, like 80% of it is mining. Just like someone in America, if he thinks Bitcoin, 80% of it is how do I get money how do I invest in it or something. And the same is in Africa. So we really actually are the only ones who are really going out and saying, like, you don't need to go to this exchange, this Binance exchange, or what you're talking about, what everybody is talking about. This is actually not the way. This is like, just here, there is another door, and this is doing everything that Binance does, more or less, but in our own way, and without you having to give up the custody. This is what it's all about. So yes, I think this is, of course, one point. I don't know how people will react to that if they get afraid, because I mean, I tried to explain my father trustlessness, and he was like, "No, I need trust. I want, So there is a long way to go to actually make clear that these permissionless systems are what makes them permissionless or trustless. That is a good thing, that you don't need trust or don't have trust. And for that, they all have to be useful, of course, and not wonky. So useful, and with this usefulness, people will then realize also we can, while we are, I mean, I onboarded today 2 people to local.bitcoin because I did exactly what you said. I went to groups, or I was in groups, and people were talking, and I was like saying, like, if you want to make money, because people were asking this, if you want to make money, create a business around Bitcoin Cash. Either accept it, just is the easiest way, or help make remittances now. You just, if you have 1,000, and instead of putting it in 1,000 altcoins, you start small, making money remittances for people, and showing this
I was also explaining like this exchange local.bitcoin. It's also permissionless, so you don't even need to KYC. So it's nothing philosophical anymore. It's just an edge and a super feature that he likes. Like, oh no KYC, perfect. So even better, they can freeze my account like in Paxful or any other things that happens so often. Even better, and so on and so forth. Outstanding. Okay. Well, I think we're going to wrap up this episode. Vamos a cerrar. Bitcoin Cash mass adoption, Latin American builders. Thank you so much, Oscar Salas of instabitcoin.com, Lynn Zerd of CoinSpice, Sebastian Montes of BCH Latam, Jose Araujo of BCH Latam, Roberto Garcia of Bitcoin Cash House Venezuela. What an excellent conversation we had. Qué excelente conversación. Seguimos construyendo. Thank you to my co-host Kusha. I'm George Donnelly. And let's keep building, everybody. Muchísimas gracias. Seguimos hablando. Gracias. Hey, Ciao. good. Thank you for all. Thank you. Thank you for coming. See you. Good night, guys.